Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Giselle Jacqueline Escoto y hoy les vengo a compartir un breve cuento de Frank Kafka ante la ley. Pero antes de entrar a este breve cuento, les voy a hablar un poquito de este autor. Frank Kafka nace el 3 de julio de 1883 en Praga y fallece un 3 de junio de 1924 a causa de una tuberculosis en Austria. Él estaba asociado con el expresionismo y el existencialismo. En sus obras literarias, él toca temas complejos como la creación del hombre, la frustración, la soledad, la culpa, la burocracia, y una mezcla de ironía e irracionalismo. En su lenguaje, en estos escritos, vamos a encontrar un lenguaje bien preciso, bien elaborado y una estructura lineal. Y una de sus obras más importantes fueron La Metamorfosis, 1915, En el Proceso, 1925, El Castillo, en 1926. Él fue un escritor no muy reconocido en vida, pero fue un gran influyente para los posteriores, pero también fue él un persecutor de la novela europea en el siglo XX. Estos fueron unos pequeños datos que les compartí de este gran escritor que considero que fue Frank Kafka. Pero en breve le voy a presentar un video donde trata un poco sobre la vida, tanto literaria, en sus obras y en su vida personal de este autor. Y pues, después del video, pues hablaremos del cuento ante la ley. Franz Kafka fue un escritor checo, nacido en Praga el 3 de julio de 1883. Perteneció a una familia de comerciantes de origen judío, pero su formación fue alemana. Fue un hombre de carácter tímido y reservado y de complexión delgada. La vitalidad y fortaleza abrumadora que percibió de su padre acrecentó una percepción negativa de su autoestima que le acompañó toda la vida. Mostró cierta ambigüedad en el ámbito religioso. Se declaró ateo, pero sin embargo leyó ávidamente las obras de Kierkegaard. Además, en su obra se aprecian puntos de vista teologizantes. Al acabar el bachillerato, empezó los estudios de química, que pronto abandonó. Más tarde, por imposición paterna, estudió Derecho en la Universidad de Praga. En 1902 conoció a Max Brod, amigo y biógrafo suyo. En esta época fue un lector asiduo de Goethe, Flaubert y el filósofo brentano. En 1906 acabó sus estudios y poco después ingresó en una compañía de seguros, trabajo que no abandonó hasta 1922 y que hizo de él un deprimido oficinista que buscaba ansiosamente la manera de consagrarse a su vocación literaria. En 1912 conoció a Felice Bauer, con quien estuvo a punto de casarse en 2 ocasiones. Ella y su hermana Otla fueron las mujeres más influyentes en su persona durante su vida. Viajó por Italia en 1913 y conoció y se interesó por la obra de Strindberg. Después de otro intento frustrado de matrimonio con Julie Borisek, se instaló en Berlín y allí conoció a Dora Dimant, con quien mantuvo una relación de felicidad efímera que se rompió en 1923 a causa de la tuberculosis que acabó con su vida. Kafka sufrió a lo largo de su vida la presión de una rémora de culpabilidad. En su obra se aprecia una voluntad silenciosa pero firme de marginalidad, acrecentada por su condición de judío. Los temas del juicio, el proceso, el castigo, el combate, etc., son reiterativos en sus obras. Su estilo es lacónico y transparente, si bien la crítica interpretativa se pronuncia de forma dispar y a menudo antagónica sobre el sentido de su obra. A esta polémica contribuye el carácter obsesivo, absurdo y enigmático de su obra,
cercana a un realismo fantástico de corte expresionista. Por ello, la experiencia literaria de Kafka es una de las más fascinantes de este siglo, y su escritura constituye un caso paradigmático de necesidad, o como él mismo decía, de desesperación vital. Su obra se compone de 3 narraciones largas que dejó inacabadas: América en 1927, El proceso en 1925 y El castillo en 1926, y de múltiples narraciones cortas, entre ellas Descripción de una lucha, publicada en 1909, Consideraciones, publicada en 1912, La sentencia, 1913, La metamorfosis, 1915, En la colonia penitenciaria, 1919, Un médico rural, publicada en el mismo año, y su célebre Carta al Padre, también en 1919. Son también de gran interés sus diarios, escritos entre 1910 y 1923. Franz Kafka falleció en Austria el 3 de junio de 1924. Antes de morir, comunicó a su amigo Max Brod su deseo de quemar todos sus libros y textos. Hoy sí vamos a entrar con este pequeño relato. Bueno, este cuento de Franz Kafka, Ante la ley, trata de 2 personajes, un campesino y un guardia. El campesino pues llega a la puerta de la ley, pero el guardián le está impidiendo esta entrada, ¿verdad? Y es la única puerta para poder entrar ante la ley. Entonces él insiste y lucha, ¿verdad? Para convencer al guardián que lo deje entrar. E inclusive pues le dice el guardián que si quiere tanto entrar, pues que no le importe su prohibición, que entre, pero que él pues es uno de los guardias poderosos y que inclusive adentro se va a encontrar con más guardianes más poderosos del uno del otro, ¿verdad? Entonces, pero el campesino quiere hacerlo todo como a la ley, ¿no? Entonces, está tratando de convencer a este guardián de que lo deje entrar, inclusive ya una desesperación, que es otro de los temas de Franz Kafka, ¿verdad? Que toca 2 temas, él, ¿verdad? Que es muy temas complejos que él toca en sus obras, y aquí es la burocracia y la angustia, que, o sea, él se está, este campesino no solo es un día que se está insistiendo, son días que él lucha por entrar a esta puerta para que lo dejen ingresar. Y entonces, pues él se angustia y pues llega al soborno. Llega al soborno, pero aún así, pues no les es permitido la entrada. Y bueno, no sigo, ¿verdad? Porque mi intención es que lean el cuento. Le va a gustar, a mí me gustó mucho. Los invito a que lo lean. Eh, Se pueden imaginar cualquier final, ¿verdad? ¿Qué pasa al final? ¿Qué sucede al final entre este campesino y este guardián que le está impidiendo la entrada, ¿verdad? Puede pasar al final muchas cosas, ¿verdad? Entonces, léanlo, ¿verdad? Y bueno, yo voy a cerrar con un comentario, ¿verdad? Este tema, como les había dicho, es un tema muy complejo en las obras de Franz Kafka, y tema un burocrático, o sea, un tema social que vivimos a diario. ¿Cuántas veces no vamos a una institución y porque uno no es amigo del presidente de la compañía o no es amigo del ministro, entonces se le impide esta entrada, ¿verdad? O que también, pues, la ley no es para todos abierta, ¿verdad? Entonces, estos son unos temas muy complejos hacia la vida que vivimos, ¿verdad? Y que pues luchamos por entrar, ¿verdad? Así como está luchando este personaje, este campesino, por luchar. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, este es el cuento, ¿verdad? Que les quise venir a compartir. Me gustó mucho. Léanlo, les va a encantar. Adiós.